Las principales revelaciones fueron que la Iglesia Católica de Costa Rica manejaba, administraba una estructura financiera ilegal dedicada a captar recursos del público, de costarricenses y extranjeros, de políticos italianos, que invertían básicamente en ellos, y que esos recursos formaban parte de un portafolio que a su vez era invertido en distintas opciones financieras para obtener una ganancia de esa inversión. Fundamentalmente funcionaba como si fuera un banco privado ilegal, sin estar sujeto a ningún tipo de regulación ni control, ni explicar los orígenes del dinero que administraba. Los orígenes de la investigación fue la denuncia que interpuso una empresaria suizo-italiana que había recibido un préstamo de 3 millones de dólares de la Iglesia, y que alegaba que por incumplir en el pago de ese préstamo, la jerarquía de la Iglesia le estaba, mediante maniobras fraudulentas, quitando un patrimonio superior a los 40 millones de dólares. Se partió de la fuente inicial, que era la empresaria suizo-italiana, y ella aportó alguna documentación que tenía que ver con cheques de los pagos que se le habían hecho, y algunos listados de inversionistas, pero eran fragmentarios. Esos listados iniciales nos llevaron a montar esos listados en una base de datos en Excel y empezar a ver quiénes eran esas personas, cuáles eran costarricenses, cuáles eran extranjeras, a qué se dedicaban y tal. Nos llevó a hacer contacto con un grupo de personas que a su vez nos permitió acceder a mayor documentación sobre las personas que habían invertido ahí, y a entender a empezar a revelar una trama de compañías, tanto costarricenses como offshores en Panamá, que habían administraban un portafolio de la Iglesia superior a los 170 millones de dólares. Yo no sé si hubo una información más importante. Hubo tres fuentes muy poderosas, muchísimas testimonios de personas y tal, y documentación, que aportaron documentación. Más que testimonio, lo que se buscaba no era que dijeran tal o cual cosa, sino que aportaran documentos que permitieran reconstruir la estructura financiera que tenía la Iglesia. Estas tres fuentes poderosas fueron la empresaria italiana, la amante del antiguo administrador de servicios pastorales de la Iglesia, y un operador bursátil que había trabajado en relación a una empresa propiedad de la Iglesia. Sí, hubo momentos de sequía que después se pudieron superar, porque siguiendo la ruta del dinero se logró avanzar hacia otra sociedad o hacia otra persona que volvió a abrir un banco de datos que servía. Fue un periodo como de 6 meses de trabajo. Se publicaron 18 notas o 18 reportajes. Inicialmente hubo un periodista a tiempo completo, como por unos 15 o un mes. Después se sumó Janina, fuimos 2 periodistas durante el resto del tiempo. No hubo asesorías de tipo externas. Más que política editorial, desde el principio lo que fue es agenda propia. Fue el primer reportaje. En Costa Rica la Iglesia Católica tiene muchísimo ascendiente, tiene muchísima influencia en la gente, entonces el primer reportaje fue de altísimo impacto.
es decir, revelar que la iglesia tenía un banco oculto, una estructura financiera ilegal, fue de altísimo impacto. Entonces, lo que hubo fue un trabajo de agenda propia más que de política editorial. La primera reacción o las reacciones de la jerarquía de la iglesia fueron básicamente de alegar que desconocían la existencia de esta estructura financiera, que si bien se habían utilizado sus cuentas y su dinero, descargaron toda la culpa en el antiguo administrador de servicios pastorales que convenientemente estaba muerto. Esa fue básicamente la estrategia de comunicación. Negar, decir no sabíamos, todo lo hizo el administrador, lamentablemente está muerto y no lo podemos culpar ni le podemos preguntar. Esto en lo público, se dio durante el proceso que muchos curas párrocos empezaron a llamar a la feligresía a no comprar el periódico. Pasó el caso de 3 editores del periódico que son católicos practicantes y que en sus parroquias el cura párroco de la misa del domingo hacía un editorial en contra de las publicaciones, diciendo que eran malintencionadas y tal, y llamaba a los feligreses a no comprar el periódico, y eso sucedió en muchísimas partes del país. Así como hubo otro grupo de sacerdotes que vio esto no desde el punto de vista como un ataque, sino como una oportunidad para limpiar algo que a todas luces estaba mal. No, hubo amenazas de querella y amenazas de demanda y presiones. Los sacerdotes que confiesan o que atienden espiritualmente a las esposas de algunos directivos del diario, fueron a decirles que es lamentable la serie que se estaba publicando. Básicamente la estrategia nuestra de argumentación fue: nosotros no estamos opinando sobre fe, no estamos opinando sobre el derecho que tiene una persona u otra a creer en la Iglesia Católica. Lo que estamos diciendo es que el país tiene normas financieras y que uno no puede fundar un banco sin registrarse. Y no puede administrar dinero del público sin registrarse. Y mucho peor, no puede administrar 170 millones de dólares sin decir de dónde lo sacó. Se hizo como elemento novedoso, como parte de la investigación se obtuvo el disco duro del administrador muerto, y se hizo un trabajo de exploración profunda. Era un disco duro de... el disco duro se obtuvo a través del amante del muerto. Una de las fuentes poderosas. Fue una de las fuentes poderosas. El muerto, que no se murió de golpe, sino que se murió de un cáncer, y era una persona inteligente y culta, tomó precauciones y dejó con su amante una serie de documentos y su disco duro. Hubo fuertes repercusiones legales. El Ministerio Público inició una investigación. Antes que iniciara la investigación del Ministerio Público, las autoridades financieras, las más altas autoridades financieras, la Superintendencia de Entidades Financieras, denunció penalmente a la jerarquía de la Iglesia, a la Iglesia Católica y a los obispos por el delito de intermediación financiera ilegal, que es un delito penal, penado con más de 3 años de prisión. El Ministerio Público inició una investigación judicial, se allanó la Catedral Metropolitana, se allanaron las oficinas de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se allanaron oficinas de entidades, de empresas bursátiles relacionadas a la Iglesia, se pidió la apertura de cuentas en Costa Rica y se solicitó además una asistencia judicial a Panamá para abrir las cuentas de una red de compañías offshore que manejaba inversiones en Panamá.